¿Has escuchado personas que dicen que Dios es injusto por permitir que la gente sufra en la tierra? ¿Has puesto a pensar que si Dios hizo un mundo maravilloso, ¿por qué hay pecado y dolor? Y lo más importante, ¿quién fue el de verdadero que originó todo esto? He escuchado a muchas personas que tal vez sí se han preguntado esto de verdad, y hay una respuesta sencilla, pero hay que enfatizar mucho sobre esto porque tiene una explicación, pero hace falta darla a entender. Antes de la creación de nuestro mundo, en el cielo, ya existían seres celestiales llamados ángeles. Pasa que estos ángeles eran seres que daban gloria a Dios ya desde el inicio, antes de que nosotros existiéramos, y que ellos pues tenían un orden, ¿no? Tenían a ángeles a cargo de tantos ángeles, que ángeles a cargo de esto, pero a fin de cuentas todos eran libres, no había pecado, y la verdad pues es muy bonito de imaginarse esa escena en la mente, ¿verdad? En ese grupo de ángeles que fueron creados por Dios antes de la creación del mundo, fue un ángel llamado Lucifer. Aprendes el nombre, Lucifer. Era un ángel que, según explica la Biblia, era un ángel de bello parecer, era hermoso según la Biblia, era superior, bueno, más o menos era de los superiores de los ángeles, que estaba a cargo de muchas cosas en el cielo. Bueno, Lucifer lo que hacía era que de órdenes de Dios dirigía a parte de los ángeles que había en el cielo, que precisamente pocos no eran, ya se los puedo decir, porque en la Biblia dice que eran millones y millones y millones, así que pues si te pones a pensar por lo menos un tercio de eso, pues no manches, aún así sigue siendo mucho. Lucifer tenía todas las características para ser una persona, bueno, no una persona, sino para ser un ser feliz. Tenía todo. La verdad podía pasársela muy bien, hacer amigos, podía hacer muchas cosas él ya desde esa época. Pero hubo algo que pasó entre él y Dios, que fue lo que determinó algo muy importante en la historia de la humanidad. Ya les había comentado de que la Biblia dice que era un ángel superior, por así decirlo, y por esa razón fue que en su corazón empezó a crecer una semilla que fue la determinante de uno de los problemas más grandes en la historia, que fue el egoísmo que empezó a tener Lucifer desde el cielo. Sí, desde el cielo empezó a tener ese problema. Empezó a germinar en él algo, el egoísmo empezó en él, y gracias a eso fue que ocurrió un problema muy muy grave. Lucifer quería poder a más no poder, y lo que él quiso fue llegar al punto de rebelarse contra el Ser Supremo. Contra Dios se quiso rebelar, exactamente. Él no quería normas, él no quería las normas que quería Dios. Dios, como ya saben, ya tenía un mandato ya prefijo para los seres del mundo, y Lucifer no quería obedecer eso, y es más, quería hasta hacer una amonestación directa en frente de Dios. Pero obviamente necesitaba apoyo porque él mismo no iba a poder. Así que empezó un plan muy muy ingenioso, que fue tratar de poner en otros ángeles su idea, que igualmente terminó creciendo. Y pues sí, si se ponen a pensar, esta estrategia hizo que una tercera parte de todos los ángeles que estaban en el cielo
estarían con Lucifer y también tuvieron la misma idea que Lucifer desde un inicio. Fue el inicio de una rebelión muchísimo más grande de lo que podría cualquier imaginar. Lucifer habría podido decidir cualquier cosa, pero Dios ya sabía todo al 100% de sus planes. Así que por eso Dios tampoco no se quedó atrás y también decidieron pelear entre ellos. Y por eso se describe en la Biblia que hubo una batalla en el cielo, que no tenemos una descripción gráfica para saber cómo fue, pero hubo una batalla entre los ángeles buenos, que era la otra parte que no había pecado, y un tercio. Bueno, que se sepa, el pecado aún no existía, pero el dolor fue una de las primeras cosas que sí llegó al cielo. Dios decidió expulsar de una vez a Lucifer y a un tercio de sus ángeles para evitar así que más gente fuera echada. ¿Por qué? Porque ya esa gente ya fue hecha ya unos obstáculos, por así decirlo, de Dios. Y hasta el día de hoy siguen siendo unos obstáculos. Pero Dios decidió cortar y echar para afuera a la gente que había negado totalmente a Dios. Por lo cual los ángeles que no habían pecado se sentían muy tristes. Porque pues mucha gente, un tercio, no es mucho, pero ponte a imaginar que millones y millones de ángeles, un tercio es mucho más de lo que te puedes imaginar. A contrario de muchos que hubieran pensado y hecho, Dios decidió esperar a que Lucifer diera su máximo potencial para decidir su destino eterno, porque ahí pudo perfectamente haberlo matado, que claro, pudo haberlo matado, pero no creen que eso hubiera hecho que los ángeles que ya tenían la mentira en sus cabezas hubiera generado más confusión incluso con los ángeles buenos. A mí se me hace que sí, así que Dios por sí sabe muy bien lo que hace. Tiempo después, la Trinidad decidió de una vez hacer la tierra y por medio de una semana, en un periodo de una semana, creó todo nuestro mundo y todo lo que hay en ello, junto a nosotros, claro. Así que era un mundo bello cuando fue creado, de verdad, no podemos describir cómo era, pero la verdad, los primeros seres humanos disfrutaron demasiado de ese mundo perfecto en esa época. Satanás no se quedó atrás en esta oportunidad que Dios le había dado. Y si se preguntan la diferencia, se llamaba Lucifer antes, ¿sí? Y ahora se llama Satanás. Sí, hay un poquito de diferencia entre esos nombres, ¿sí? Para recalcar. La Biblia nos dice también que Dios puso una prueba sobre los primeros seres humanos, sobre Adán y Eva. Una prueba consistía en nada más su nivel de fe, para saber si de verdad confiaban tanto en Dios que le iban a obedecer, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, que dijo Dios que no habría de comer de ese, porque si lo comieran de cierto día moriría. Saben que Satanás iba a ser muy ingenioso para hacer caer a estos seres humanos desde un inicio. Pasó un día en el que Eva cierto día estaba caminando por ahí, por el jardín. Se topó con el árbol del conocimiento del bien y del mal, con una cosa extraña. Se encontró una serpiente que le hablaba de cierto modo, porque era literalmente Satanás disfrazado. Satanás se disfrazó en ese tiempo para hacer engañar a mucha humanidad, a mucha gente. ¿Por qué? Porque pues, eran los primeros seres humanos y nomás habían dos, pero de verdad hizo algo muy ingenioso. También cabe recalcar que Satanás siempre, una de las cosas que más le gusta hacer es camuflarse para atacar. Nunca quieren ver su forma general, porque si lo hacen probablemente fracasan. Así que por eso Satanás, incluso en la actualidad, le gusta hacer eso en la actualidad. Después de un diálogo muy intenso entre la serpiente y Eva, al final lamentablemente Eva cedió su decisión y prefirió comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así
entrando el pecado por primera vez en un ser humano. Pero no satisfecha con eso, pues también su pareja Adán también fue, no sé, también pensó en lo que había dicho Dios, y antes de comer, porque lo hizo, lo que dijo fue: no nos dijo Dios que no comiéramos. Pero lamentablemente Adán se dio por Eva, y así fue como los seres humanos pecaron contra Dios en pleno jardín del Edén. Para desgracia de todos, la tierra llegó al punto en el que tenemos una enfermedad que al día de hoy nunca va a ser curable hasta que venga Dios: el pecado. Es como el día de hoy tenemos el pecado, una enfermedad que no va a ser curable hasta que Dios nos venga a rescatar, y que nos causa dolor, nos causa lágrimas, nos causa mucha, por así decirlo, incomodidad. La verdad no es muy fácil de describir el pecado, pero de verdad puede llegar a ser tan doloroso cuando te pones a pensar en ello. A su parte, Satanás también sigue trabajando como en los inicios del mundo, para que más y más gente caiga, porque Satanás sigue dando lo mejor. Pero hay que tomar en cuenta que tenemos a Dios de nuestra parte. Hay que dejarlo que Él esté con nosotros, porque pues, como lo dice la historia, Dios pudo y va a poder sobre Satanás siempre. Así que siempre con Dios vamos a tener la victoria asegurada. Hoy en día estamos viviendo peleas de espíritus entre los del bien y los del mal, que ambos dan lo mejor que pueden. Y parezca increíble o no, aunque los dos den todo lo que pueden, al final y en cuenta, tú eres el que va a decidir de qué parte va a estar. Estas batallas son muy extrañas porque son en tu propia mente, y tú mismo vas a decidir tu futuro. Así que te recomiendo decidas bien. Y nada más que decirles, gente, muchas gracias por ver el video completo. Espero seguir subiendo videos más frecuentes de Dios y el mundo, pero de verdad tengo unos problemas muy extraños, pero ya los pude resolver y podemos volver con la programación de hace meses. Pero espero que el video les haya gustado. Suscríbanse, denle like y compartan a gente que de verdad necesita mensajes como estos para su vida. Nada más, gente, nos vemos en el siguiente video. Adiós.